Bueno, vamos a hacer un examen ecocardiográfico multifocal, apuntando, agregando ultrasonografía pulmonar y viendo las variantes en cuanto a las vistas ecocardiográficas para buscar la ventana más accesible. Este paciente ingresó hace 48 horas a la sala de clínica médica con diagnóstico de un cuadro de síndrome ascítico edematoso de etiología no determinada, que si bien mejoró con el tratamiento diurético, la idea es evaluar la causa de esta alteración. Para eso vamos haciendo las primeras vistas ecocardiográficas. Yo les voy a mostrar un paneo general. Vamos a hacer vistas ecocardiográficas, definir cuáles son las mejores para tomar mediciones si es que se puede, valorar el pulmón conjuntamente con el corazón. Entonces, valoramos el pulmón. Acuérdense que yo estoy usando el transductor sectorial de cardio, por lo cual la muesca del transductor en la pantalla está al lado derecho de la imagen, al revés de lo que está el transductor convexo lineal, que se muestra al lado izquierdo de la imagen. Entonces, si yo voy a hacer un estudio pulmonar, la muesca de este transductor o la debo ajustar en el software o la debo colocar al revés. Entonces voy a colocar hacia caudal. Voy a evaluar el punto blue superior. Voy a ajustar la profundidad. Acuérdense que para estudiar el pulmón usamos profundidades que van entre los 8 y los 12 centímetros. Fíjense, acá veo líneas A, punto blue superior con leve sliding pleural. Voy del lado contralateral y acá ya veo sliding, pero veo líneas B de este lado. Fíjense, voy al punto blue inferior. Acá veo patrón de perfil A con algunas líneas B, muy poquititas. El punto blue inferior izquierdo, algunas líneas B pequeñas. Vamos al PLAPS. Acá veo derrame pleural, voy a ajustar un poco más la profundidad acá. Bastante derrame pleural con imagen de atelectasia. Fíjense esa imagen, como si fuese la boca de un tiburón. Bueno, eso es una imagen del pulmón atelectasiado. Bajo hacia caudal el transductor, lo desplazo. Veo el diafragma con los movimientos respiratorios y el hígado. Fíjense que acá voy a hacer un ajuste en la ganancia, porque acá abajo estoy viendo el signo del raquis. Si el ultrasonido permite ver la columna, quiere decir que hay un medio líquido o una condensación que me permite el paso del ultrasonido y poder ver la columna. Si no, no debería ver la columna cuando estoy evaluando el pulmón aireado normal. Entonces me voy del lado del PLAPS. Entonces ya tengo que el paciente tiene un perfil AB y derrame pleural derecho al menos. Voy del lado del PLAPS izquierdo y lo mismo. Quizás con menos derrame pleural, pero de todas formas tiene derrame pleural y pulmón atelectasiado. Este paciente no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene expectoración, o sea que no es compatible tampoco con un cuadro de neumonía, sino más bien con un cuadro de derrame pleural bilateral y quizás un síndrome intersticial asociado a su cuadro de Anasarca. Voy a hacer las vistas ecocardiográficas. Primero, vista de eje largo paraesternal izquierdo. Vamos a intentar entre el segundo y el quinto espacio intercostal. Voy buscando la mejor ventana. Vamos a tratar de ajustar la profundidad. Siempre póngalo profundo porque a veces podemos ver lo que vimos recién. Acá lo estamos viendo, lo estamos confirmando. Porque estoy viendo también en una vista de eje largo paraesternal hacia abajo el derrame pleural. ¿Por qué es derrame pleural? Lo vamos a tratar de ubicar mejor. Esta vista.
Ahí se nota un poquito más. Esta imagen redondeadita que está acá, por debajo, entre la unión de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, es la aorta torácica descendente, como un redondelito. Rodeando a ese redondel y en la parte látero-posterior se ve una imagen toda anecogénica que corresponde a derrame pleural. Si estuviese por dentro esa imagen correspondería a derrame pericárdico, pero esto parece derrame pleural. Fíjense que un eje largo paraesternal no puedo verlo bien. Voy a hacer un ajuste ahora sí de la profundidad para ver bien la imagen cardíaca. Parecería moverse muy poquito el septum anterior en esta zona y la pared posterior. Se me interpone el pulmón. Acá veo la aurícula izquierda, poca movilidad de la valva anterior de la mitral, que eso podría ser un indicio de que la función ventricular está muy deteriorada. Y fíjense una imagen hiperecogénica en la zona de la válvula aórtica que podría estar indicando quizás algún grado de esclerosis o estenosis de la válvula, que eso deberíamos medirlo con métodos Doppler en otras vistas. Voy a rotar el transductor desde un eje largo paraesternal, un mal eje largo paraesternal, porque quizás no puedo ver lo que yo quiero ver. Roto el transductor 90 grados y coloco la muesca del transductor hacia el hombro izquierdo, diferente a lo que estaba para el eje largo paraesternal, que lo tenía hacia el hombro derecho del paciente. Lo coloco hacia el hombro izquierdo y veo cortado el corazón, el ventrículo izquierdo, como si fuese una rebanada, pero la verdad que no se ve nada, se ve muy poquito, muy mala imagen, una ventana muy subóptima. El paciente está en decúbito supino, tiene electrodos de un Holter colocado que yo no se lo puedo retirar, o sea que me tengo que adaptar a esta situación. Voy a buscar la vista apical de 4 cámaras, que está a nivel del choque de la punta, con la muesca dirigida del transductor hacia la cama o hacia la axila izquierda. Vamos a buscar, fíjense acá estoy viendo los ventrículos, las válvulas aurículos ventriculares, pero veo la mitad de la aurícula, así que voy a ajustar la profundidad y ahí puedo ver lo que no veía en un eje largo paraesternal. Puedo hacer medición de BTI en un apical de 5 cámaras, bajando la cola del transductor, permitiendo ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que acá en un 4 cámaras no lo veo, y acá en un 5 cámaras, fíjense, veo el tracto de salida. Voy a hacer después la medición por Doppler. Vamos a tratar de no hacerlo muy extenso, pero ahí veo el BTI. Podemos medir función ventricular por modo M para ver cómo se mide la zona septal del anillo mitral o la zona lateral. Son índices de función ventricular por modo M en apical de 4 cámaras, así como también la función sistólica del ventrículo derecho por TAPSE en esta zona. Podemos estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo a través del flujo transmitral. Fíjense, acá estoy viendo un chorro de insuficiencia mitral, o sea, todo este chorrito azul que se ve por Doppler es flujo que se aleja, o sea, durante la sístole no solo entra sangre al ventrículo, sino que hay reflujo de la válvula mitral. Para medir las presiones de fin de diástole, coloco ahí a nivel de los tips de la válvula mitral. Tengo que ajustar la línea de base, bajar un poquito la ganancia. Y acá estoy midiendo, el paciente está en FA, yo no estoy viendo la onda A, que es la onda de sístole auricular, sino que estoy viendo solamente la onda E de llenado temprano. Es esta y esta. Recuerden que en FA hay que hacer un promedio de varias
ondas E, como para tomar un valor, no se puede tomar un único valor porque las presiones de llenado van variando con cada latido, entonces hay que tomar por lo menos 5 a 10, dicen algunos, y promediarlos. Podemos colocar el Doppler a nivel del anillo de la válvula aórtica y ver que hay algo de reflujo aórtico en esta zona. Colocar el Doppler a nivel de la válvula tricúspide y ver que también hay reflujo tricuspidio en esta zona. Podemos colocar el Doppler continuo y hacer una medición pero fíjense, no tengo no estoy pudiendo ver con el Doppler el reflujo tricuspidio que estoy viendo en el color. Con Doppler continuo no estoy pudiendo ver el reflujo y para poder medirlo. ¿Cómo hacemos en estos casos? Bueno, buscamos ventanas alternativas. Un paciente que después del tratamiento diurético su abdomen ha disminuido bastante. Vamos a hacer un subcostal en un eje, inicialmente en un eje largo para ver la vena cava inferior. Ya acá vemos la aurícula, siempre para ver el eje largo de vena cava inferior, la muesca del transductor está dirigida hacia cefálico. Colocamos el transductor en forma longitudinal en el centro del epigastrio, nivel subcostal, y vemos acá la entrada de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Vemos el comportamiento, esto es derrame pleural, vemos el comportamiento de la vena cava inferior en el diferente ciclo respiratorio, durante la inspiración espontánea y durante la expiración. Y si hacemos un movimiento del transductor 90 grados con la muesca dirigida hacia la izquierda del paciente y bajando la cola del transductor, obtenemos esta vista que se llama vista subcostal de 4 cámaras. Fíjense, yo estoy viendo el ventrículo derecho hacia arriba, parte del hígado bien hacia arriba, por arriba del ventrículo derecho, bien anterior, digamos, la válvula tricúspide, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, parte de la válvula aórtica, la aurícula izquierda. Estoy angulando un poquito para ver la válvula mitral y la aurícula derecha. Fíjense que acá yo puedo tratar de obtener lo que no pude obtener con el eje largo paraesternal izquierdo y con el 4 cámaras. Primero y principal, vamos a tratar de hacer vistas alternativas y ver si con diferentes movimientos yo puedo lograr ver, por ejemplo, acá bajé la cola del transductor y estoy viendo, pasé del tracto de entrada del ventrículo derecho, bajo la cola del transductor, tracto de salida del ventrículo derecho y veo acá la válvula pulmonar y el tracto de salida del flujo pulmonar. Entonces, si yo coloco, ¿cómo me doy cuenta que es la pulmonar? Coloco el Doppler color y estoy viendo que el flujo desde el ventrículo derecho se aleja. Tengo un eje perfectamente en 0 grados, coloco el transductor, el Doppler pulsado aquí y estoy viendo que además en el color, fíjense, hay reflujo pulmonar. O sea que este hombre tiene insuficiencia de la válvula pulmonar como insuficiencia de la válvula tricúspide, de la válvula mitral y de la válvula aórtica. Estoy colocando el pulsado, el cajón del pulsado en el tracto de salida del ventrículo derecho y voy a medir el flujo a nivel para estimar el gasto del ventrículo derecho, el volumen sistólico y todo lo que sea necesario. Fíjese, puedo calcular el BTI perfectamente trazado, mejor que en el 4 cámaras cuando veíamos el BTI aórtico. Este es el BTI pulmonar, o del tracto de salida del ventrículo derecho, mejor dicho. Entonces vamos, fíjense, esta es una vista alternativa, en subcostal estoy viendo lo que no podía ver en eje largo paraesternal. Ahora vuelvo al 4 cámaras, roto el transductor y fíjense lo que voy a ver acá. Estoy haciendo un eje corto a nivel del
a nivel subcostal, a nivel de los músculos papilares. Este es el ventrículo izquierdo, hacia arriba el ventrículo derecho, y estos son los músculos papilares. Y si yo hago un leve movimiento de rotación, estoy viendo de nuevo tracto de entrada, ventrículo derecho, tracto de salida, los dos en uno. Coloco el Doppler acá y veo tracto de entrada, tracto de salida. Esto se llama, fíjense acá tengo en el centro la válvula aórtica, esto se llama una ventana alternativa de grandes vasos a nivel subcostal. Válvula aórtica en el centro, aurícula izquierda hacia posterior, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar. Si me voy más abajo, fíjense, tengo la arteria pulmonar, rama derecha de la pulmonar y rama izquierda. Esta es una muy buena ventana alternativa cuando no puedo hacer un eje corto para externar con grandes vasos y cortando válvula mitral. Entonces yo puedo hacer, fíjense acá, tengo un eje corto, no es tan bueno, pero tengo un eje corto a nivel de músculos papilares para valorar el ventrículo izquierdo. Entonces valoramos pulmón, diferentes vistas ecocardiográficas y ventanas alternativas con mediciones alternativas en una subcostal, que a veces es la que elegimos nosotros los pacientes que están ventilados y que no podemos ver. Si angulamos un poquito, yo puedo ver en esta vista, vamos, subcostal, puedo ver el reflujo pulmonar tricuspidio para medir la insuficiencia tricuspidia y la presión sistólica de la pulmonar, que no pude medir en 4 cámaras. Y fíjense qué bien que se traza acá. Voy a hacer unos ajustes. Fíjense hasta dónde llega el flujo pulmonar, que llega hasta acá, donde ya me estima una velocidad de reflujo de la válvula tricúspide de 3.5 metros con un punto de corte de hasta 2.8 metros como punto de corte de severidad, y con una presión sistólica del ventrículo derecho de 50 milímetros de mercurio. Si a eso le sumo en un eje largo de la vena cava inferior, vamos a trazar el modo M, vamos a poner un poquito más de ganancia, le vamos a quitar profundidad acá, y vamos a poner a 1 o 2 centímetros de la entrada a la aurícula derecha el trazado para ver la vena cava inferior en un modo M. Los tengo dibujados acá abajo. Fíjense en expiración y en inspiración. Fíjense que no hay prácticamente colapso inspiratorio, que tiene que ser como mínimo del 50%. Y estoy midiendo aproximadamente que la vena cava inferior tiene 24.8 milímetros expiratorio y 22.3 milímetros en inspiratorio. Estamos hablando de una presión de la aurícula derecha muy probablemente por arriba de 15 milímetros de mercurio. Sumado a la presión del ventrículo derecho, estamos hablando de una sistólica pulmonar de 65 milímetros de mercurio.